Iglesia, buenos días, Dios les bendiga. Mi nombre es Karina y les saluda a la familia Goya Giró de Huanchaco, Perú, y estamos muy contentos de poder hacer este video para ustedes. Muchas bendiciones. Sí, por supuesto, nosotros estamos muy felices de poder estar en contacto con ustedes a pesar de la distancia. Y bueno, para los que no nos recuerdan, mi nombre es Janet, Mi nombre es Noemí. ella es Ivonne y ella es Anita. Dios lo bendiga, Iglesia Argentina. Una vez más estamos agradecidos a Dios por poder comunicarnos con ustedes, por poder tener este medio, ¿no?, que nos une a través, como decía mi hija, la distancia, pero saber que a través de este medio que tenemos hoy podemos tener noticias unos de otros y poder pedirle acudir al Padre también en oración unos por otros. Les amamos y sabemos que ustedes están con nosotros, sus oraciones son para nosotros, para el cuidado de nuestra familia, de todos los misioneros alrededor del mundo. Les amamos un montón y les deseamos las bendiciones del Señor para sus vidas, sus iglesias, sus hogares. Bueno, hermanos, vamos a contar un poquito de lo que está pasando aquí. Nosotros estamos desde el 15 de marzo en cuarentena. Y bueno, nosotros hemos cumplido, ¿no?, como el Señor pide la palabra, ¿no?, y las autoridades, pero la gente también, como en Argentina y en el mundo, son muy irresponsables. Está habiendo muchos contagiados, al parecer no hay tantos muertos, pero bueno, se sigue. Esta es la situación aquí en Perú. Están los militares en la calle, la policía no se puede salir. Pero en lo que es la iglesia, nos estamos comunicando por WhatsApp, enviamos las prédicas, damos algunas tareas, algunas enseñanzas, le estoy llamando a los hermanos, cuando salgo a hacer algunas compras, ¿no?, porque ustedes saben que por la tarjeta nosotros tenemos que pagar con la tarjeta, no disponemos de efectivo casi, entonces voy a un supermercado y ahí le llevo algo a los hermanos, algún víveres que les podemos apoyar. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo en este momento, que más no se puede hacer, ¿no? En esta situación que hemos tenido, ¿no?, la dueña del local nos ha pedido la totalidad del alquiler, ¿no? Bueno, como nosotros hasta el 15 de marzo habíamos tenido para recaudar, ¿no?, las ofrendas de la iglesia, pero no estábamos lejos de eso, ¿no?, y de lo que se pide. Y bueno, así que agarramos y le hemos pagado la luz como nosotros lo que debíamos, hemos pagado el alquiler y bueno, decidimos retirarnos, ¿no? No vamos a poder pagar porque esto se va a extender, ¿no? Socialmente nadie se puede juntar, así que bueno, los diáconos y los hermanos estuvieron de acuerdo, pues yo consulté con los diáconos y con los hermanitos más antiguos, ¿no?, y en familia primeramente con el Señor. Esto me había traído mucha preocupación. Así que bueno, estamos bien, ¿no?, es una preocupación menos. Noemí está pasando por un momento de dolor en su corazón, hemos hecho un electro, unos análisis, está mucho mejor ahora para la gloria del Señor. Nosotros en oración, todos juntos, el Señor tocó su vida, creemos en el toque, la cobertura del Señor, no solamente para nosotros, la iglesia, sino para ustedes allí en Argentina, ¿no? Ya ustedes saben que el tiempo es tirano, pero queremos decirles que cuánto les amamos. Me hubiera tocado ir a Argentina, pero bueno, no se pudo. Le doy gracias al Señor, estaría lejos de mi familia en estos momentos tan desesperantes, pero confiados en el Señor, ¿no? Sabemos que esto trae, pero el Señor nos hace recordar su palabra y nos hace ver que debemos confiar en Él. Quiero despedirme de ustedes, de cada uno de ustedes, de los pastores Juan y Lidia Mazalica, de Boris y Cecilia, ¿no?, sus familias, y cada uno de ustedes, Centro Cristiano Filadelfia, de nuestra congregación, a ustedes, Centro Cristiano, con unos versículos bíblicos en Números capítulo 6, donde dice así: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndole: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Ponemos delante del Señor el nombre del Centro Cristiano de la ciudad de Argentina, de los pastores y de todas las iglesias que puedan oír este mensaje, para que el Señor los bendiga. Dios les bendiga.
Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Damos inicio a este viernes, a esta clase en la Escuela Bíblica. Los saludo a través de este medio a todos, cada uno ahí en su casa, a los que lo están viendo de distintas maneras, que podamos tener un tiempo de bendición. Hoy tenemos un tema muy especial porque con la ayuda y la gracia de Dios quiero que identifiquemos el valor y la importancia de la salvación. Este diseño de Dios que Él ha preparado para nosotros y que no le pasó desapercibido al Señor. Es un regalo de Dios para nuestras vidas. Muchas veces nos preguntamos qué va a pasar con mi vida después de la muerte. Muchas veces las personas se preguntan ¿para qué nací? Cuando vienen problemas o situaciones difíciles al ser humano, las personas se preguntan el sentido o el propósito de la vida. Este diseño de Dios, la salvación de nuestra alma, la vida eterna, la comunión íntima con Dios, es algo que me apasiona y que quisiera en esta noche poderlo explicar de una manera especial. Vamos a encontrarnos, para poder ver este tema, vamos a encontrarnos con tres figuras, tres ideas, tres conceptos. El primero es la justificación, que nos lleva al cuadro de una persona que ha sido condenada por la justicia. Todo indica que esa persona tiene que ir a la cadena perpetua y el juez está por dictar sentencia, y en medio de esa situación esa persona que es condenada es absuelta, libre de culpa. Ya lo vamos a ver. La segunda concepto es la regeneración, que nos pone en otro cuadro. Una persona alejada de toda bondad, alejada de una familia, alejada del hogar, y un padre de familia que, mirando a esa persona, no solamente le brinda un hogar y una casa, una vivienda o una mejor vestidura, sino que lo adopta como hijo y pasa a ser parte de la familia, en este caso, de la familia de Dios. Es un concepto de la regeneración, de un nuevo nacimiento, de vivir una vida para Dios. Y el tercer concepto, el que muchas personas de alguna manera luchan a veces por no entenderlo, es la santificación. Una palabra hermosa, una palabra que al ser mal interpretada o mal explicada, muchas veces con legalismo, muchas veces con exigencias, muchas veces de una mala manera, y el hecho de ser mal expresado, mal enseñada, la persona no lo entiende. Pero básicamente, para que usted entienda la santificación, tenemos que pensar en la idea de Ana, la mamá de Samuel, consagrando a su hijo de apenas 4 años al templo del Señor, en una expresión de adoración a Dios y agradecimiento porque esa mujer había sido escuchada en su clamor, en el momento de dolor, y ella hace algo fantástico: separa a su hijo para que su hijo sea dedicado a Dios. Y eso de alguna manera es la santificación en nuestras vidas, es permanecer separados y santificados para Dios. En esta pequeña frase, esta oración que he puesto ahora, la voy a leer, de alguna manera trato de resumir este concepto y luego vamos a explicar cada uno de estos puntos de una manera específica. El hombre, usted y yo, teníamos una deuda impagable e imposible de arreglar con el Señor. Pero a través de Jesucristo hemos ajustado esas cuentas, hemos normalizado nuestra relación con Dios y Dios nos adopta, nos abraza, nos hace parte de su familia y nosotros ahora le servimos a Él.
Pero no porque le debemos algo, no estamos pagando una deuda, no somos esclavos porque tenemos que pagar algo. Simplemente servimos porque tenemos un corazón agradecido y un alma que adora a Dios. Entonces, bajo este concepto y bajo esta idea, yo le animo, hermano, a que usted pueda aprovechar esta clase. Los 3 puntos que vamos a ver ahora son 3 conceptos netamente doctrinales y hacen a la base de nuestra fe y al diseño divino de cómo Dios hizo esto para nosotros. En mi carpeta del Instituto Bíblico lo tengo en más de 20 hojas a esto y en un libro de teología en muchas más. Y quisiera que en pocas palabras o en las palabras más necesarias usted y yo podamos percibir el amor de Dios a través de estas palabras. Hermano, le recomiendo anotar en un papel los versículos o volver a ver el video después, haciendo un análisis y una lectura clara y detallada de los versículos bíblicos. Vamos a iniciar con la primera palabra, la justificación. Vamos a intentar explicarla de distintas maneras o de distintas formas. La justificación tiene una naturaleza. La naturaleza de la salvación es la absolución divina. El vocablo justificar es un término judicial que significa absolver, por medio del cual perdona todos nuestros pecados y nos acepta en calidad de justos, solo en virtud de la justicia de Cristo imputada o atribuida a nosotros y recibida por fe solamente. Me detengo un segundo acá y quiero dejar en claro esto. Vamos a ilustrar un poco esta situación. Usted y yo estamos condenados. Usted y yo vamos al juicio, pero ya sabemos el resultado del juicio. La palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿En qué nos convierte eso? En pecadores, en deudores, en personas que nos hemos alejado y extraviado de la fe y del camino de Dios. Por lo tanto, la paga del pecado, dice la palabra del Señor, es la muerte, muerte espiritual, muerte eterna, separados de Dios. Cuando vamos ante el tribunal, todos los delitos, todos nuestros pecados, ninguno nos juega a favor, todos nos juegan en contra. No hay pecados más chicos o pecados más grandes. No hay simulaciones de pecado o buenas intenciones que nos puedan salvar. La persona que peca merece la condenación eterna. Entonces, ¿qué es la justificación? Es que alguien debe pagar la culpa, alguien debe pagar las consecuencias, alguien debe pagar este pecado que hemos cometido, y eso es lo que hizo Jesucristo por nosotros. Jesucristo se pone delante del juez, que es el Señor, Dios Todopoderoso, y Él, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, hace que todos nuestros pecados sean puestos hacia Él, hacia su persona. Y como esos pecados, nuestros pecados, son imputados a Él, el juez ahora no nos ve solamente a nosotros, sino que nos ve a través de la persona de Jesucristo. Y a través de la persona de Jesucristo, que Él paga por nosotros nuestros pecados, Él nos puede ver justos a nosotros. Dice de la siguiente manera: lo interesante de esta justificación es que no se compara con la liberación humana de una persona que sale de la cárcel, ya que cuando Dios es el que justifica, no solo borra el pasado, sino que trata a la persona como si nunca hubiera pecado en su vida. Cuando Dios justifica al pecador, lo declara justificado, es decir, justo ante sus ojos. Cuando una persona ha cometido un delito, es juzgado por eso y va a la cárcel y cumple la condena, cuando sale,
esa persona queda marcada por esa condena que tuvo, queda marcada por la sociedad, queda marcada porque en su prontuario o en sus antecedentes siempre va a decir que esa persona ha estado en la cárcel. Muchas veces hasta va a decir por qué estuvo en la cárcel y qué hizo, cuál fue la condena. Ahora, cuando nosotros somos justificados por Dios, somos perdonados por el Señor, lo hace de una manera tal que queda borrado todo nuestro prontuario, todas nuestras maldades, todos nuestros pecados, todas las barbaridades que hemos hecho, quedan puestas en la cruz del Calvario a través de Jesucristo. Jesucristo absorbe eso, nos absuelve a nosotros, nos imputa justicia a nosotros, y cuando Dios nos ve como personas justas, como si nunca hubiéramos pecado. ¿No es maravilloso saber de que no estamos siendo inculpados o culpados o juzgados? Por eso, hermano, tenés que tener mucho cuidado, porque hay uno solo que es el acusador de los hermanos, y ese se llama Satanás. Satanás es aquella persona que va a estar recordándote tus pecados, va a estar volviéndote a atrapar en tu pasado, va a estar de alguna manera diciéndote: fíjate lo que hiciste, ¿te acordás lo que eras? Fíjate lo que habías hecho, sos una persona mala, sos espantoso. Pero delante de los ojos de Dios somos personas justas. Por eso podemos decir que la justificación es una resta, la cancelación de la deuda del pecado. Pero también es una suma, la imputación atribuida de la justicia de Cristo. Nosotros, cuando Satanás venga a acusarnos, nosotros decimos: Cristo es mi Señor. Cristo es mi Salvador. Yo tengo un abogado que me defiende y yo me puedo presentar delante de Dios como una persona justa. Otra cosa que nos clarifica la justificación son dos aspectos más. Son 5 en total, pero vamos a verlo de a poco. El otro aspecto es básico. ¿Por qué necesitamos ser justificados? Y la respuesta es porque estamos condenados. Estamos condenados delante de Dios. Ahora, ¿cuál es la fuente de la justificación? Y es la gracia. La gracia significa pura bondad o favor sin recompensa. Favor inmerecido. Como tal, la gracia no puede hacer deudor al hombre. Es un verdadero regalo de Dios, un beneficio puro de Dios para nuestra vida. Por lo tanto, el servicio cristiano nunca debe considerarse como un pago de la gracia, sino la forma de expresar nuestra devoción y amor a aquel que nos amó primero. No hay nada que usted y yo podamos hacer para pagar a Dios. No hay forma de pagar la salvación, hermano. Tiene que quedar claro esto. No hay indulgencias, no hay diezmos, no hay ofrendas, no hay servicios, no hay obras, no hay caridades, no hay donaciones. Y ni siquiera significa que vos seas una persona muy buena, lo que haga que te dé acceso a la salvación y a la vida eterna. El único acceso es Jesucristo. Ese camino, Él es la verdad, es la vida. Y si por misericordia de Dios Él no hubiera muerto por nosotros en ese diseño fantástico del Señor, no podremos pagar la deuda que tenemos con Dios. Por eso es un regalo tan maravilloso que nos permite ser personas agradecidas. Cuando yo sirvo a Dios, cuando le doy mis ofrendas, mis diezmos, cuando yo estoy sirviendo al Señor a pleno en lo que hago, sea lo que sea de lo que yo esté haciendo, no lo estoy haciendo porque tengo una deuda. Lo estoy haciendo porque estoy agradecido. Agradecido
a esa maravillosa gracia del amor de Dios que me ha perdonado y me ha limpiado y ha hecho de mi vida algo fantástico. Por eso la base es la justicia de Cristo. Su muerte fue el acto perfecto de justicia, porque satisfizo la ley de Dios. Fue también un acto perfecto de obediencia. Y todo esto fue hecho para beneficio nuestro y puesto a nuestro crédito. Dios nos acepta en calidad de justos ante sus ojos solo, hermano, por la justicia de Cristo imputada a nosotros. Imputar significa es cargar sobre una persona las consecuencias del acto de otra. Por eso, hermano, como dice allí en el último renglón, el medio de la justificación es la fe. Si yo no creo en ese acto maravilloso del Señor Jesucristo de poner su vida en lugar mía, de morir por mí, de pagar mi deuda, de ser el mediador, como dice en Timoteo, mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hecho hombre. Si nuestro Señor Jesucristo no hubiera sido el intermediador y yo no tengo mi fe en Él, no hay forma de acceder a la salvación. La fe en Jesucristo es lo que hace que yo pueda recibir esta justicia de Dios, esta maravillosa justificación y decir, el Señor me ha limpiado, me ha justificado y solamente puedo ser agradecido a Él. La otra palabra que tenemos que ver es maravillosa, es la regeneración. La regeneración nos pone en un lugar de personas, usted y yo, personas muertas, embarradas y sucias en delitos y en pecados. Nos pone en la situación cuando le llamamos una vieja vida, una vieja naturaleza, un viejo hombre. Estamos sucios, manchados. La mancha en nuestra vida se nota. No podemos disimular cuando nuestra vida está lejos de Dios y somos personas que no nos hemos acercado al Señor. Por eso lo primero es recibir vida espiritual. Recibimos la vida de Dios. Nuestro espíritu está muerto, pero el Espíritu de Dios viene a nuestra vida y esa salvación maravillosa impacta en nuestro espíritu y ahora estamos unidos al Espíritu de Dios y nacemos para Dios con una vida espiritual. Nosotros vivíamos en la carne, vivíamos con los deseos de la carne, con la vanagloria de este mundo, vivíamos con los deseos de este mundo. Dice la palabra de Dios que vivíamos ciegos con el velo que Satanás había puesto en nuestras vidas. Pero un día el Señor llegó y como dice Apocalipsis, cuando hemos creído en Él, algo fantástico. Tu nombre y mi nombre han sido escritos en el libro de la vida. Ahora Dios conoce tu nombre. Dios te ama y Dios te llama. Y Dios sabe que eres elegido por Él. Y ahora tenés un doble registro. Un doble registro. No solamente tu nombre y tu DNI que te dieron cuando eras bebé, sino ahora tenés un DNI ahí en el cielo, es eterno. Y es que tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Y lo fundamental de esto para entender la regeneración es el nuevo nacimiento. Nicodemo, un estudioso de la ley, un sacerdote estudioso, estaba luchando con todas las enseñanzas de Jesús y se acerca al maestro de noche para que no lo vean. Tenía miedo de la situación, del qué dirán. Y le dice el Señor, estoy maravillado de tu doctrina, me encanta todo esto, pero no sé cómo voy a lograr comprender esto. Jesús le dice, ¿no sabías, Nicodemo, que tenés que nacer de nuevo? Nicodemo le agarra una situación tan difícil y le dice, ¿acaso un hombre de mi edad puede entrar al vientre de su madre y volver a nacer?
Jesús lo mira diciendo, pero vos no sos maestro de Israel, no enseñás vos todos los viernes en la escuela bíblica y no sabés que tenés que nacer de nuevo, pero en el Espíritu. Que lo que nació de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hermano, usted y yo necesitamos ser nacidos de nuevo. No alcanza con ir al culto, no alcanza con pasar horas y tiempo en la iglesia. Usted y yo tenemos que nacer de nuevo en una vida espiritual en el Señor. Por eso tiene algunas características muy importantes la regeneración. La primera, como dije, es que a partir del nuevo nacimiento nos convertimos en hijos de Dios. Somos parte de la familia del Señor. Somos miembros del Señor. Él es nuestro Padre. Tenemos nuestros hermanos en la fe. Pero ahora, otra característica de la regeneración tiene que ver con nuestra vida interior. Hay un hermano que se convirtió hace unos años en la iglesia, un médico. Trabajaba para ciertas organizaciones mutuales y ciertas cosas. Y era un hombre adinerado. Cuando él acepta a Cristo como Señor y Salvador, dice algo fantástico. Yo vengo de la misma inmundicia, vengo de lo más espantoso, lo más sucio de esta sociedad. Yo era una porquería y decía otras palabras que no podía mencionar. Pero él expresaba que el día que aceptó a Cristo como Señor y Salvador, vio que ahora era una persona que podía vivir de una forma limpia, de una forma libre, lavado, bañados por el Espíritu Santo y la sangre del Señor Jesucristo. La vivificación es lo mismo. Es una persona que se siente muerta. Un hermano una vez me dice, David, me siento como muerto. Y no es que estaba muerto, respiraba. Su corazón latía, sus ojos veían. Él no estaba muerto. Él se sentía muerto delante de Dios. Porque el Espíritu Santo le hacía ver a esa persona y a ese corazón que todos sus pecados eran una barrera delante de Dios. Por lo tanto, él estaba muerto en sus delitos y en pecado. Necesitaba una transformación, una renovación, ser un nuevo hombre. Cuando esa persona pidió perdón a Dios, confesó sus pecados, recibió la vivificación del Espíritu Santo y esa persona pudo ser transformada y renovada y regenerada en un nuevo hombre, un nuevo pensamiento, una nueva vida, una nueva conducta, una nueva forma de vivir. El viejo hombre queda atrás y el nuevo hombre nace para vivir una vida conforme a los propósitos de Dios. Una resurrección. Nosotros, la manera más fácil y sencilla de entender esta resurrección es cuando aceptamos el bautismo, donde hemos aprendido que cuando nos sumergimos en las aguas del bautismo, estamos identificándonos con la muerte de Cristo y dejando nuestro pasado atrás. Pero cuando salimos de las aguas, nos identificamos con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y hemos resucitado para vivir una nueva vida en el Señor. La regeneración tiene algunos aspectos muy importantes y son claves y fundamentales. El primero, hermano, es que no hay forma de ser regenerado en nuestra vida si no tenemos contacto directo con dos elementos que el Señor nos provee. Uno es la palabra del Señor y el segundo el Espíritu Santo. No va uno por un lado y otro por el otro, van uno de la mano del otro. Es una unión. La palabra es espíritu, la palabra es verdad, la palabra es más cortante que espada de dos filos, que penetra nuestra alma, discierne las intenciones del corazón. La palabra es viva y eficaz. Hermano, la palabra tiene poder. Dice la Biblia, la palabra es poder de Dios para salvación del hombre. La palabra produce un efecto en nosotros a través del Espíritu Santo que mora en nosotros.
y nos convence de pecado y nos convence de toda maldad, de tal manera que eso hace que nosotros podamos ser personas regeneradas, lavadas por la presencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, la regeneración, y a modo de terminar, nos pone en una posición. Antes éramos hijos del diablo y ahora somos hijos de Dios, adoptados por Dios. En cuanto a lo espiritual, antes estábamos separados de Dios, pero la regeneración produce que estamos ahora unidos con el Señor. Y por último, en nuestro sentido práctico, antes nuestra vida era un desastre, hermano, y ahora nuestra vida es cambiada. Es muy común la persona que acepta a Cristo, la persona que reconoce al Señor, la persona que acepta esta salvación y empieza a vivirla, que la persona que lo conocen le dice: ¿qué te pasa? Estás cambiado vos. No me digas que estás yendo a los evangélicos. No me digas que te están lavando la cabeza. ¿Por qué te haces el santulón ahora? ¿Por qué no haces estas cosas? ¿Por qué dejaste de hacer lo otro? ¡Qué agrandado que estás! No te hagas el pastor, no te hagas el evangelista. Miles de cosas te pueden decir. Lo que sabe que la gente no puede entender, el milagro más maravilloso, que es nacer de nuevo para Dios en una vida espiritual. Vamos a ver la palabra santificación, su significado. La palabra kadosh y aglios se traducen en la Biblia como santidad, que tiene un mismo significado: pureza física y espiritual, o separada y consagrada para un fin específico. El proceso de la santificación se divide en dos etapas, hermanos. El primero es básico. Dios se acerca a mí, cambia mi vida, transforma mi vida. Y el segundo es que, a consecuencia de que yo he aceptado a Cristo como mi Señor y Salvador, entro en un proceso por el cual me entrego a Dios y hago mi vida, de mi vida, su propiedad exclusiva. La santificación y la santidad son palabras que muchas veces han sido mal explicadas, a veces con condenación, a veces con legalismo, a veces con una lista de cosas de lo que podés hacer y no podés hacer. Y está tan mal interpretada que si no la podemos explicar bien como lo que es adoración, consagración y dedicación a Dios, la gente la malinterpreta y muchas veces hay gente que se aleja por esta palabra. Tenemos que entender, para esto quiero explicar esta parte, que tenemos que entender que tiene una doble acción. Por un lado es una posición. Cuando yo acepto a Cristo, inmediatamente, instantáneamente, soy santo. Dios me ve a través de Jesucristo como santo. Pero eso no implica que yo debo pasar por un proceso de santificación que es práctica y progresiva. Debo poner en práctica esta santidad. Mira, Pablo le dice a la iglesia en Corintios, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados. Acá dice a los santificados en Cristo Jesús. Pero luego dice, llamados a ser santos. Hermanos, cuando aceptamos a Cristo somos santificados, pero también somos llamados a ser santos. Por lo tanto, como dice en el otro extremo, voy madurando en mi relación con Dios y en mi carácter y en mis pensamientos, dejando atrás ¿qué? El viejo hombre. Este proceso de renuncia se llama morir a la carne y renovar el hombre interior. Este proceso se denomina, como dice Juan el Bautista, es necesario que Cristo crezca en mí y que yo mengüe. Hermano, es fundamental entender que por más de que la Biblia nos llama el pueblo santo de Dios, de que somos un sacerdocio santo, la santidad es una decisión que debo practicar en mi vida y debo ponerla en práctica.
Por eso los medios de la santificación, una vez más, están ligados a muy parecido a la regeneración, pero el primero es la sangre de Cristo. O sea, entender que ahora yo puedo y tengo los medios y la fuerza para decirle que no al pecado, inclusive algo más, hermano, aborrecer el pecado, odiar el pecado, negarme a pecar. Porque soy un cristiano y la sangre de Cristo me ha hecho nueva criatura. En segundo lugar, el Espíritu Santo y, como hemos dicho, la palabra de Dios, que aumenta nuestra fe y nos ayuda a crecer. Sin estos tres pilares sería muy difícil poder vivir una vida en santidad. Ahora, ¿cómo accedo a esta salvación? A esta salvación hermosa. La palabra clave es el arrepentimiento, hermano. Arrepentimiento es un dolor verdadero por el pecado, acompañado por una sincera determinación por dejarlo. Es un cambio de opinión y de actitud y de acción hacia Dios y el pecado. Yo, cuando acepté al Señor, tenía un falso concepto de Dios y un falso concepto del pecado. Yo creía en Dios, pero me encantaba pecar, como cualquier persona que estaba alejada de Dios. Pero cuando mi mente fue renovada, cuando el Espíritu Santo vino a mi corazón y a mis pensamientos, cuando empecé a leer la palabra, me di cuenta de que el pecado me alejaba de Dios. Por eso el pecado empezó a entristecer mi vida, a amargar mi vida. Me daba dolor lo que hacía. Me afectaba tremendamente porque estaba dañando mi relación con el Señor. Por eso es un cambio de actitud. Ahora conozco a Dios, ahora soy parte de la familia de Dios, ahora soy hijo de Dios, Dios me ha lavado. Yo no puedo mirar con cariño el pecado. Me arrepiento de esa maldad. No es solamente sentirse triste por el pecado, sino un cambio radical. Decido no pecar más, decido alejar del pecado. Vas a tener luchas, ¿sí? Vas a tener conflictos, sí. Tu carne te va a tirar, por supuesto. Pero vos estás parado de la perspectiva de la santidad, donde la palabra de Dios, la sangre de Jesucristo y el Espíritu Santo son las herramientas para luchar y vivir a favor de Dios y en contra del pecado y abandonar. No hay que confundir arrepentimiento con remordimiento. El arrepentimiento me hace decir basta, no quiero pecar más. Y tomo la decisión de darle la espalda al pecado y mirar a Cristo y decir, Señor, aquí estoy, voy hacia vos. Pero el remordimiento me hace sentir mal, pero no resuelve el problema. El remordimiento nos va a hundir. Por eso termino con una ilustración. Esta clase es como una persona, el arrepentimiento es similar a una persona que se equivoca el colectivo, toma el colectivo equivocado y se va para cualquier lado. Cuando empieza a ver que el camino no era el correcto, reacciona, se enoja y dice, ¿cómo hice esto? ¿En qué manera me distraje y tomé un colectivo mal? Pero aunque esté desorientado, hace algo concreto. Se baja del colectivo y toma el colectivo correcto. Todas las áreas de la persona son afectadas en nuestra situación. Por ejemplo, en primer lugar, el área intelectual. Reconozco que me tomé mal el colectivo. Yo te pregunto, ¿reconoces que estás lejos de Dios? ¿Puedes reconocer que tu vida a lo mejor se ha alejado de Dios? En segundo lugar, me siento mal por haber tomado el colectivo, tengo miedo de desorientación. Y así es cuando estamos en pecado y lejos de Dios. Necesitamos arrepentirnos y decir, Señor, me equivoqué, perdóname. Quiero aceptar y reconocer y necesito ser salvo de esta situación. Y en tercer lugar, el área práctica, concreta. Me bajo del colectivo. Hay gente que quiere la salvación, pero no quiere cambiar de colectivo.
quiere seguir como estaba. Hay gente que le echa la culpa a Dios por sus problemas, pero no aceptan la gracia y misericordia de Dios y dicen, de acá no me saca nadie. Hermano, imposible. Es necesario bajarse del colectivo, abandonar las conductas pecaminosas, tener frutos de arrepentimiento, un cambio de vida, una transformación y acercarnos a Dios de todo corazón. Dios te bendiga, hermano. Te hago una pregunta importante. ¿Eres salvo? ¿Tu vida le pertenece a Jesucristo? Si no eres salvo, yo te invito a que hagas una oración conmigo. Y si eres de la familia de Dios, te invito a que des gracias por esta salvación. Señor Jesús, entiendo que tal vez nunca he reconocido tu persona y tu presencia y tu señorío sobre mi vida. Y entiendo que estoy en un colectivo equivocado. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento y en este momento te ruego que tu amor y tu salvación y tu perdón vengan a mi vida. Te recibo como mi Señor y Salvador y te reconozco que has escrito mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por este amor y por esta salvación. En tu nombre. Amén. Hermanos, Dios te bendiga una vez más. Y que esta gracia misericordiosa, que es la salvación de Dios, este diseño perfecto de Dios, lo puedas valorar y cuidar. La Biblia dice, cuidad la salvación con temor y temblor, para que algún día podamos festejar, como dije en la clase anterior, ahí en las bodas del Cordero, en la presencia del Señor. Dios te bendiga.